Así es, Juan Pablo, porque hay que tener mucho cuidado con la endometriosis y bueno, es momento de iniciar el tema de esta noche y lo hacemos con usted, doctor Ucín, para que pueda comentarnos acerca de qué es la endometriosis y qué sucede en nuestro cuerpo cuando una mujer tiene esta enfermedad. Bueno, endometrio ya nos está diciendo que es la parte interna del útero y esta parte interna del útero es la parte funcional de acción dentro del útero para que se produzcan los ciclos menstruales. Cuando hablamos que este tejido ha salido de la parte interna del útero, imaginémonos una palta, ¿ya? Y cuando nos imaginamos una palta, tenemos que la parte donde está guardada la pepa, eso llegaría a ser la parte del endometrio. Y esta parte es la que va a tener dos capas. Una capa que es una capa fija y una capa que vamos a llamarla removible. Esta capa removible es la que va a eliminarse en cada menstruación que tenga la mujer. Cuando hablamos de endometriosis, osis significa enfermedad. Significa que este tejido del endometrio no está ubicada en la parte interna del útero, sino que ha salido hacia las partes relacionadas al abdomen. Y cuando esta parte ha llegado al abdomen, va a tener la misma función de respuesta que ha tenido en el útero. Es decir, que las hormonas van a actuar sobre esa parte y van a comenzar también a aumentar en volumen las partes glandulares y también van a producir un sangrado. Y este sangrado es lo que va a producir la irritación interna en el abdomen con dolores que cada vez se van haciendo mucho más dolorosas en el transcurso de las menstruaciones con la edad. Pero entre otras sintomatología que va a dar esta enfermedad está el hecho de que puede haber dolores en las relaciones coitales, puede haber además, lo triste, mujeres que no pueden embarazarse y mujeres que con el tiempo van llegando a tener un desarrollo de esta enfermedad que va afectando a las trompas, va afectando al recto, va afectando a la vejiga, con sintomatología dolorosa en cada uno de estos órganos. Situación que sin duda va a poner a la mujer en una situación incómoda, no solamente como mujer, sino incluso como pareja e incluso desde su punto de vista psicológico. Sin duda, definitivamente. ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Por qué se presenta esa salida que usted mencionaba del endometrio? ¿Es algo congénito, no nace así o se va dando con el paso del tiempo? Hay muchas teorías que se han dado sobre esas, ¿no? Y una de las teorías que ha querido justificar esta situación es que cada vez que va a haber una menstruación puede haber una especie de reflujo de la parte interna del útero hacia las trompas y que las trompas de alguna manera den paso a este tejido interno del útero hacia la cavidad abdominal. Sin embargo, hay otras teorías relacionadas a que eso tiene ya un origen genético en el concepto de que haya tejidos endometrioides dentro de la cavidad relacionada a la parte del ovario y cosas de ese tipo. Hay otras que hablan que, por ejemplo, las causas quirúrgicas de útero pueden determinar que en algún momento haya esa salida de ese endometrio hacia la cavidad abdominal, se quede ese tejido ahí y ese tejido comience a proliferar. Situación que va a determinar que se produzca la endometriosis, digamos, como una especie de que se haya injertado el endometrio hacia la cavidad abdominal. ¿Podría ser hereditaria también en una misma familia? ¿Varias mujeres podrían presentar esta enfermedad? Bueno, la realidad es que muchas de las enfermedades siempre se ha tocado como un punto la posibilidad de que sí se dé esta situación.
Muy bien. Doctor Peláez, la endometriosis, ¿qué tan ligada está con el cáncer? Al inicio del programa decíamos que existen muchas verdades y también mitos acerca de esta enfermedad. ¿Es una enfermedad benigna o podría desarrollar un cáncer posteriormente? La endometriosis es una enfermedad benigna. Sí puede desarrollar tumores que se llaman endometriomas, pero son tumores benignos. Es diferente el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio se origina dentro del útero, en la capa interna que mencionaba el doctor. Esta capa interna es muy interesante, funciona mucho con los estrógenos. Significa que empieza a dar y empieza a crecer para luego albergar a esa fecundación. Cuando no hay fecundación, hay un cambio. La progesterona empieza a bajar y esa capa pues sale en forma de menstruación. Toda alteración hormonal que predisponga al aumento de estrógenos puede ser causante de un cáncer de endometrio. Si uno habla de predisposición hormonal, una mujer que menstrua muy temprano, menarquia temprana, hace que su periodo menstrual sea muchas veces durante su vida, es decir, tenga más estrógenos. Cuando la menopausia también es tardía, más allá de los 50 años, sigue ese periodo estrogénico. Los estrógenos también se forman a nivel del tejido celular subcutáneo, la grasita. Vale decir, las personas más gorditas pues tienen más riesgo de cáncer de endometrio. Si una persona toma reemplazo hormonal, hormonas en pastilla, tiene más riesgo de cáncer de endometrio. En conclusión, todos esos factores hormonales que aumentan los estrógenos son factores de riesgo para producir ese cáncer de endometrio. Muy bien, el cáncer de endometrio en la nota de introducción veíamos que es muy frecuente en Estados Unidos, también en América Latina. Generalmente, ¿cuál es su incidencia en nuestro país? Nosotros tenemos estadísticas de cáncer de cérvix uterino muy marcada, pero no así de cáncer de endometrio, en el sentido que el cáncer de endometrio no es tan frecuente. ¿Qué significa no es tan frecuente? 15% de los cánceres ginecológicos son causa de cáncer de endometrio. Vale decir, el cáncer de cérvix es el número 1, el cáncer de ovario es el número 2 y el número 3 pues es el cáncer de endometrio. Muy bien, dejamos claro entonces la diferencia que existe entre la endometriosis y el cáncer de endometrio, que representa el 15% de los cánceres ginecológicos, como mencionaba el doctor Peláez. En el caso de la endometriosis es una enfermedad benigna que podría generar tumores benignos. ¿Su incidencia? La incidencia varía mucho de acuerdo a raza. Como le decía, también varía mucho de acuerdo a la parte de edad. Entonces, definitivamente lo que hay que señalar claro es que el endometrioma muy rara vez se convierte en un cáncer. Y rara vez significa que es extremadamente raro. De 100,000 casos, uno puede hacer hiperplasia y esa hiperplasia llegará a un cáncer. Muy bien, tomando en cuenta todas las causas que nos mencionaba hace un momento, doctor Usim, ¿existe alguna probabilidad de reducir la frecuencia de la endometriosis? Bueno, existen tratamientos y entre estos tratamientos tenemos los tratamientos hormonales. Existen... Pero antes de entrar a los tratamientos, a lo que me refería es si nosotros de alguna forma, con algunas acciones, podríamos prevenir esta enfermedad. ¿Es posible o es totalmente... Es tan interesante lo que habló el doctor en relación a que las personas gorditas son personas que tienen más tendencia de tener una formación de estrógenos periférica. Entonces, fíjese, con una situación tan importante de cuidar su dieta, una persona puede disminuir esta situación. E incluso tendríamos que hablar que los tratamientos que se den a nivel hormonal sean dados por un médico. ¿Por qué? Porque tenemos también algunos casos en los cuales se pueda actuar con acciones de medicamentos y se estaría hablando de un elemento iatrogénico para la proliferación de esta endometriosis o de los endometriomas que hablaba el doctor dentro de la cavidad, al hacer un mal tratamiento, por ejemplo, aumentando la cantidad de estrógenos. Esta cantidad de estrógenos va a determinar de que haya un crecimiento mayor de estos endometriomas y que puedan producir mayores molestias. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos de alguna forma podrían influir en la incidencia de esta enfermedad. Lo que estoy hablando es claramente decir que estos medicamentos deberían ser dados por un médico.
Muy bien. Y no que la persona diga, bueno, mi amiga está tomando esto y yo también voy a tomar, ¿no? Y además que mi mamá también y mi prima también tomaba. Y por último, lo que en muchos de los casos se ven, se toman las pastillas como si estuviesen tomando, no sé, un dulce, etcétera, y lo hacen de una manera muy discrecional que puede afectar dentro de las características de lo que significa esta situación. Muy bien, un punto muy importante para tomarlo en cuenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la endometriosis, doctor Ucín? ¿Qué pruebas o exámenes se realizan? ¿Qué signos, qué síntomas se toman en cuenta? Bueno, los síntomas que ya más o menos habíamos hablado anteriormente, ¿no? Mujeres que tenían inicialmente menstruaciones que no causaban mucho dolor, pero que cada vez con el tiempo van comenzando a hacer menstruaciones cada vez más dolorosas. Esta situación determina de que además haya la posibilidad de que también se encuentre un dolor cerca de la menstruación, porque precisamente el endometrioma comienza a crecer y además produce el sangrado dentro de la cavidad. Entre otros elementos estaríamos hablando ya la presencia también de dolores en las relaciones coitales, más aún si están cerca a la posibilidad de una menstruación. Entre otros síntomas, estaríamos hablando ya de los síntomas clínicos que nos van a orientar para poder llegar a él. Mujeres que además de los síntomas que hemos hablado, no pueden embarazarse. Pero además estaríamos hablando mujeres que ya con estos procesos que se van haciendo cada vez más agresivos, comienzan a tener también algunas molestias e incluso sangrado, por ejemplo, en la menstruación, que se asocia también a orinas con sangrado o también incluso heces con sangrado. Situaciones que van a determinar una clínica que nos van a llevar a que los médicos ya con esta clínica solicitemos, por decir, exámenes relacionados a esta situación. ¿Cuáles serían Como esos por exámenes? Ejemplo, una ecografía nos puede orientar inicialmente para esta situación para ver realmente cómo va ese crecimiento de ese endometrioma. Ver las características de las partes internas, como ser trompas y todo ello, y ver si directamente van formando masas o no van formando masas. Entre otros elementos, por ejemplo, algunos marcadores tumorales, como por ejemplo el CA125 también está relacionado a esta situación, que no quiere decir que sea un marcador para determinar cáncer, sí, pero nos da una cierta información para poder llegar a esto. En algunos casos se hacen tomografías para poder identificar la ubicación y cómo está correlacionada esta situación. Y ya dentro de otros elementos, cuando ya se va dando estas situaciones, se pueden planificar, por ejemplo, cirugías para poder identificar qué es lo que hay y tomar las biopsias que fuesen necesarias. Dentro de las cirugías que estamos en el momento pudiendo identificar, estamos hablando de las laparoscopías. Muy bien. Muy bien, ahora que hemos conocido más acerca de lo que es la endometriosis, las causas, cómo se realiza el diagnóstico, los síntomas de esta enfermedad, sin duda es muy importante hablar acerca de los tratamientos que existen para la endometriosis, y esta es una pregunta a la cual dará respuesta en los próximos minutos el doctor Peláez. Antes vamos con las consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Contigo, Piti. Gracias, Paola. Ya nos escribe Katy Ramos y tengo una consulta para el doctor Ucín. Dice, buenas noches. Mi consulta es si el dispositivo DIU puede causar sangrado como una menstruación que dure todo el mes y si es normal ese sangrado. Bueno, lo que pasa es que el dispositivo, el DIU, podemos hablarlo como el dispositivo que sea de cobre, ¿sí? Que tenga cobre en su formación propiamente del dispositivo, y este dispositivo de alguna manera el cobre actúa sobre el endometrio produciendo una reacción inflamatoria, pero además puede producir alguna alteración en la conformación de la coagulación, que puede llevar en algunas personas que tienen, por decirle, 3 días de menstruación, a que tengan 4, 5, y hay mujeres que, por ejemplo, un ciclo menstrual normal antes de ponerse el dispositivo lo tenían como 7 días y es posible que tengan muchos más días. Ahora, la ubicación del dispositivo pueden determinar molestias en la paciente. Cuando hablamos de la ubicación del dispositivo, hablamos
que la parte transversal del dispositivo debería estar no más de 2 centímetros del borde superior del útero. Cuando está más de 2 centímetros significa que ese dispositivo está siendo desalojado y va a causar contracciones uterinas, y dentro de las contracciones uterinas también puede haber algún sangrado. Ahora, tenemos otro tipo de dispositivo que es la Mirena, que esta Mirena es como una T también, pero también tiene su componente levonorgestrel. Y este levonorgestrel, contrariamente a lo que ocurre en un momento determinado con el dispositivo de cobre, más bien suspende los sangrados abundantes e incluso puede disminuir también las contracciones. Entonces ahí estamos viendo que hay un DIU que tiene una característica y otro DIU que tiene otra característica. Gracias, doctor. Hablando de los dispositivos, también tenemos una consulta y nos escribe Emanuel. Y nos dice, mi pareja tiene el implante subdérmico como método anticonceptivo. ¿Es cierto que el mismo desarrolla quistes ováricos? ¿Recomienda su uso, doctor? Bueno, lo ideal es que cada paciente vaya donde su médico y se haga poner el dispositivo que le corresponde. Cuando estamos hablando de las varillas, de precisamente el implante que se pone en los brazos, el implante tiene levonorgestrel. Y este levonorgestrel es una hormona derivada de la progesterona que se va eliminando poco a poco. Entre las características de este implante puede manifestarse personas que en algunas, no en todas, aumenten de peso, tengan cambios de carácter, otras tengan cefaleas, o sea, dolores de cabeza, otras tengan un sangrado mínimo todo el mes, u otras puede suspenderse por completo su menstruación y darse algunas manifestaciones de un goteo mínimo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo ello? Que lo ideal es que vayan donde su médico y vean cómo es la paciente y cuál es el método que debería adoptar. Algunas pacientes incluso tienen una subida de peso muy importante, pero hay otras que más bien bajan de peso. Gracias, doctor. Vamos con una consulta para el doctor Peláez. Nos escribe Patricia Murillo. Dice, buenas noches. Quisiera saber, por favor, que nos expliquen en qué consiste la muestra híbrida. Gracias. La muestra híbrida en realidad no es para cáncer de endometrio, sino es para cáncer de cérvix. A diferencia del cáncer de endometrio, que esto está relacionado a factor hormonal, el cáncer de cérvix está relacionado a factor infeccioso, el virus del papiloma humano. ¿Cómo podemos detectar al virus del papiloma humano? A través de esa captura híbrida. Y nosotros podemos dar un número, ver qué número es el virus que está causando o que está infectando ahí. Los más agresivos son el 16 y 18, y en Sucre, en Bolivia, se hizo un estudio que los más frecuentes son aquellos y son los de más alto riesgo de cáncer de cérvix. Por lo tanto, vale la pena hacer el test de captura híbrida precisamente para ver qué tipo de PBH tiene la paciente en caso haya desarrollado alguna lesión. Muy bien, agradecemos a todos ustedes por hacernos llegar sus dudas y bueno, esperamos haber despejado todas ellas con nuestros especialistas. Continuamos hablando de la endometriosis y dejábamos pendiente el tratamiento, doctor Peláez. ¿Qué tratamientos existen para controlar esta enfermedad? Primero, antes de entrar al tratamiento, ¿esta es una enfermedad que tiene cura o solamente puede ser controlada? Muy buena pregunta. Generalmente se controla antes que curar. Y 12 acotaciones a las respuestas a las preguntas anteriores que son muy importantes. Adelante. Todo sangrado posmenopáusico tienen que pensar en cáncer. Es así como se manifiesta el cáncer de endometrio. Una persona que menstrua normalmente, bueno, puede tener sangrados anormales durante la menstruación, sea por un aborto, sea un embarazo ectópico, sea una endometriosis, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la posmenopáusica, cuando una mujer ya ha dejado de menstruar, si hay un sangrado, tiene que descartarse un cáncer. Muy bien, eso es un excelente apunte y hay que tomarlo en cuenta. La otra acotación a la pregunta que hicieron. Les decía que todo lo que es estrógeno es un factor de riesgo para producir cáncer. Antes, para anticonceptivos orales, se daba mucho estrógeno y se dieron cuenta realmente que esto producía tumores, tanto a nivel de endometrio como de mama.
Actualmente los preparados son con progesterona y estrógenos. Vale decir, la progesterona le da un factor protector. ¿Por qué quería llegar a esta pregunta y a esta respuesta? Precisamente porque hay tratamientos hormonales para evitar este tipo de enfermedades. Tanto para el cáncer de endometrio existe una terapia, hormonoterapia, como también para la parte de endometriosis. Es cómo se empieza. Hay que tratar de ver el grado. Significa, y el doctor lo señalaba muy bien, ingresar a través de estudios complementarios como tomografía, resonancia magnética, incluso una laparoscopía diagnóstica para ver qué tan avanzada está la enfermedad. A veces la enfermedad está tan avanzada que puede producir obstrucciones intestinales y, como bien lo ha señalado el doctor, incluso puede producir infertilidad. Son situaciones en las cuales hay que operar este tipo de endometriomas, siempre y cuando no se pueda manejar con tratamiento médico. Muy bien, ahora sí, doctor, nos enfocamos, gracias por toda esa información, y nos enfocamos en los tipos de tratamientos que existen para la endometriosis. ¿Cuáles son? Como le decía, hormonal, quirúrgico y a veces el mixto, ¿no? ¿En qué caso se recurre a un tratamiento quirúrgico? Cuando hay tumores grandes, endometriomas, cuando se quiere tener fertilidad, se puede permeabilizar las trompas, y cuando hay tumores, les decía, que pueden obstruir los intestinos o provocar molestias vesicales, pues definitivamente son situaciones donde ya ingresa la cirugía. ¿Cuál es el problema de la cirugía? Cuando se hace la cirugía, el endometrioma recidiva, vale decir, vuelve a aparecer. Entonces, cada vez que se ingresa una cirugía, se espera que recidiva. Es muy alto el porcentaje de recidiva. En pocas palabras, la endometriosis es una enfermedad benigna, pero tiene un comportamiento interesante parecido al cáncer. En el caso de aquellas mujeres que acuden al diagnóstico de endometriosis por un tema de infertilidad, después de realizarse el tratamiento quirúrgico, ¿existe, por así decirlo, es garantizado de que puedan embarazarse o no? Nunca hay garantía de nada en medicina, ¿no? Pero los intentos efectivamente son los que debemos hacer. ¿Hay un alto porcentaje entonces de que puedan embarazarse? Así es, y no solamente eso, no solamente es de permeabilidad, también se pueden hacer fertilizaciones in vitro y algún otro tipo de terapia para la fertilidad. Ahora que estamos hablando de los embarazos relacionados con la endometriosis, ¿una mujer con endometriosis que no tiene ningún tratamiento puede embarazarse? Sí, pero el porcentaje... ¿No está 100% relacionado con la infertilidad? No, pero el porcentaje también de perder al producto también se eleva. O sea, existe un alto porcentaje de abortos espontáneos que se podrían dar. Así es, lo mismo sucede en cáncer. Muy bien. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de endometrio, la endometriosis son algunos temas que hemos abordado esta noche y que es importante tomar en cuenta toda la información que nos brindaron nuestros especialistas. Ya para finalizar esta entrevista, les voy a pedir a ambos que puedan concluir con las recomendaciones y cualquier apunte final respecto a la endometriosis. Comenzamos con usted, doctor Usín. Bueno, cuando hablamos de enfermedades ginecológicas es importante que partamos de elementos básicos. Hubo una pregunta de la captura híbrida, por ejemplo, y esta captura híbrida nos determina la presencia o no de haberse contagiado con papilomavirus, como lo dijo el doctor. Y por ejemplo, tenemos este examen que se está haciendo en el CIES, por ejemplo, y que también tenemos la posibilidad de hablar con las mujeres de que la salud es de ellas, y la salud, como es de ellas, hagan su control, así no estén embarazadas, asistan, hagan lo que el doctor decía. El primer cáncer que tenemos en el país es el cáncer de cuello uterino, y se puede solucionar ese cáncer, o se lo puede detectar inicialmente, antes de que sea un cáncer con una lesión intraepitelial de bajo grado, una lesión intraepitelial de alto grado que todavía es solucionable, incluso un microinvasor, de una manera muy simple, haciendo su control anual. Y esto determina que no es un problema para la mujer, es un problema social. Familia que pierde una madre ha perdido el pilar más importante de la sociedad. Esos niños, ¿quién los va a ver? El padre va a tener la misma capacidad de verlos a sus hijos como ve una madre, jamás. Y desde ese punto de vista, aquella mujer que nos está viendo, el cuidado de su salud es importante, lo decía el doctor. Las mujeres gorditas tienen más tendencia a tener estas enfermedades, pues también vale la pena evitar el engorde.
¿sí? Es una importante reflexión, doctor Ucín, y comprendemos la importancia de los controles periódicos que se deben realizar a tiempo, incluso ya en aquellas mujeres que tienen endometriosis. Tengo entendido que el control del tratamiento de esta enfermedad depende mucho también del diagnóstico temprano. Así es, y sobre todo dos pilares fundamentales, ¿no? Hay que prevenir los factores de riesgo que se pueden modificar. Si son estrógenos, pues, como decía bien el doctor, si va a utilizar alguna terapia de reemplazo hormonal, definitivamente tiene que tener un estudio de factores de riesgo para cáncer. 2, si va a utilizar anticonceptivos orales, tiene que hacerlo a través de un especialista. Y por último, para prevenir, baje de peso, efectivamente haga ejercicio. Deje de fumar, si es que fuma, aléjese de los fumadores, no beba tanto. El ejercicio físico mayor a 30 minutos al día ha demostrado ser un factor protector no solamente para cáncer de endometrio, sino para todo tipo de cáncer. El cáncer de endometrio está muy ligado al cáncer de mama, el número 1 del mundo, porque el 2/3 de cáncer de mama se alimenta también de estrógenos. Vale decir, puede prevenir 2 tipos de cánceres de los más frecuentes en la mujer haciendo estas medidas. Muy bien, gracias por esas recomendaciones, doctor Peláez. Mujeres, vamos a tomar en cuenta todas ellas y toda la información que brindaron nuestros especialistas esta noche, a quien agradecemos su presencia, al doctor Winston Ucín, médico ginecólogo, obstetra y sexólogo. Gracias, doctor, hasta otra oportunidad. Igualmente al doctor Carlos Peláez, su especialista en cirugía